De vez en cuando detenemos el tiempo y nos ponemos a conversar. Aquí estamos en la programación de Radio File en www.radiofile.com.ar. Desde Buenos Aires al mundo es la particularidad de la Internet, ¿sí? Estar en cualquier lugar del mundo con conexión. Y detenemos el tiempo. Ustedes saben la rotación que tenemos y este juego con los tiempos que proponemos en nuestra programación. Siempre lo digo al iniciar una entrevista. ¿Por qué? Porque estamos siempre indagando los comienzos, los orígenes, el ida y vuelta y un pivot en todo caso también con la actualidad. Pero detenemos un ratito esto para poder conversar, tomarnos el tiempo y profundizar algunas temáticas. Y lo vamos a hacer ahora, por supuesto, y convocamos a Marta Ayes, doctora en Administración por la Universidad de Buenos Aires, contadora pública nacional también por la UBA, speaker internacional, referente regional de recursos humanos, liderazgo, conferencista. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, más de 40, y también tiene mucha presencia en distintas partes del mundo. Y ya que decíamos nosotros en nuestro saludo, desde Buenos Aires al mundo, allí también nos estamos conectando y vamos a conversar con Marta, a quien me da muchísimo gusto recibir en Radio File a través de esta comunicación. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, el gusto es mío realmente, así que un placer de estar acá con ustedes. Gracias. Vamos a recorrer un poquito, ya sabemos que tenés muchísimas publicaciones y en particular con Ediciones Granica. Tenemos acá en la mesa de trabajo las tres últimas, formación en la práctica, formación, capacitación y desarrollo 1, formación en la práctica 2 y también tenemos gestionar sin estar. A partir de ya estas solas palabras me parece que podemos presentar un poquito las temáticas. Luego contextualizamos en los tiempos en que estamos, pandemia y gestionar sin estar, desafíos de tiempos de home office, ya está hablando de estos tiempos. Pero quiero hablar de estos conceptos, formación, capacitación, gestión, que son tus temas de trabajo. ¿Nos puedes presentar así de manera general los temas? Bueno, creo que realmente sí son temas como muy importantes, porque la disciplina de la cual yo me desenvuelvo, digamos, uno la podría llamar como de recursos humanos en términos generales. En realidad es el nombre de la disciplina en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas, en portugués, en italiano, etcétera. Se llama así, recursos humanos. Uh-huh. Dentro de esa disciplina hay una serie de temas que están involucrados, pero la mayoría de lo que trabajamos nosotros en sus distintas facetas, en definitiva desembocan en algo, que es el desarrollo de las personas, el desarrollo del talento. Ahí adentro, por supuesto, también están los jefes, el liderazgo. Por lo tanto, siempre el foco final de todo lo que uno hace debiera desembocar en eso, en el desarrollo, que es bueno al mismo tiempo para las empresas donde las personas se desempeñan, pero también es al mismo tiempo, como decía antes, bueno para las personas. Exactamente. Es ese ganar necesario de toda relación, porque si no las relaciones humanas no llegan a buen puerto si no son un ganar para ambos. Claro, seguramente. De manera que esto me da la pista de pensar que esta lectura es más que oportuna para empresarios, para el ámbito gerencial, pero también en lo personal. Es decir, se han redefinido lugares, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Por ahí desde el marketing muchas veces se propone cada uno de nosotros es su propia empresa y entonces allí debemos conocer de estas temáticas. Es que es una temática, en definitiva, con dos caras, ¿no? Como si es siempre una moneda valiosa que se puede mirar de los dos lados. Si no es esa moneda valiosa, bueno, nos lo tenemos que replantear, ¿no? Uh-huh. Porque, en definitiva, los temas interesan a los dos, a la organización, claro, que está siguiendo un rumbo. Quizás la disciplina de recursos humanos está más pensada, incluso por muchos autores, pensando más en la organización. Pero si no tiene ese otro lado y no mira también a las personas, evidentemente le está faltando algo, porque esa relación tiene que ser enfocado en los dos lados. Por eso, bueno, estos últimos títulos que estamos hablando, formación, por ejemplo, exacto, es un tema que le interesa a la organización, pero quien la recibe es la persona. Entonces,
es ese binomio, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero también aparece otra palabra muy propia de estos tiempos, que es la estrategia. ¿Eso también se debe manejar en este binomio de ambos lados? Absolutamente. Esa estrategia de la organización también debiera estar en la misma dirección de donde van la visión y los planes de las personas. Porque todo debe ir como siguiendo un ritmo. Es decir, si una persona se desempeña en una organización, la que fuera, de servicios, una ONG, una empresa de las clásicas que uno define como empresas porque son, no sé, supermercados o bancos, pero sí, todas son organizaciones. Así es. Todas tienen una estrategia, las ONG, no sé, la alcaldía de la ciudad, todo tiene una estrategia y una visión. Uh-huh. Bueno, esa estrategia de la organización donde uno se desempeña, también tiene que estar como en una dirección parecida a cuál es la estrategia que uno tiene para su propia vida, uh-huh, ¿no? Por eso hablamos siempre que son dos temas que hay que mirarlo de los dos lados. Si cualquier persona de las que nos está escuchando trabaja en una organización, insisto, de cualquier tipo, sí, y esa organización sigue una estrategia y la persona que se desempeña ahí no la comparte, no mira para el mismo lado, la misma dirección, uh-huh, no funciona. Evidentemente esa relación no está bien, digamos, claro, o algo le está pasando, ¿no? Claro. A mí siempre me gusta usar la figura del barco, a veces quizás más que la del avión, aunque como viajera me gusta viajar en avión y no en barco, uh-huh, porque de alguna manera las organizaciones son como un barco que va a alguna parte, ¿no? Entonces, no sé, uno se sube a un barco que va para el norte o va para el sur. sí. Bueno, los pasajeros que están adentro de ese barco tienen que querer ir a un lugar o al otro. Tal cual. Bueno, en las organizaciones es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, todos tienen que estar yendo a un lugar al cual quieran ir. Tal cual. Y si empezamos a contextualizar un poco, vos hablás en tus libros de un entorno social y de un entorno global. ¿De qué manera están influyendo en estas organizaciones, en el trazado de estrategias, de buenas prácticas, que también podés decirme a qué referís con buenas prácticas? Bueno, el tema de los contextos siempre jugaron. Es decir, si uno se quiere ir, no sé, 500 años atrás, siempre el contexto tuvo que ver con las empresas, con las organizaciones, claro, y con las personas. Claro. Hoy el contexto, como bien vos decías en la introducción, es algo que incluso lo tenemos en la mano, porque el contexto no solamente es donde vivimos y donde estamos, uh-huh, sino es también todo ese otro mundo que nos ingresa, y digo en la mano pensando en un teléfono inteligente, ¿no? Sí. O donde sea que yo me conecte al mundo, quizás es una tablet o una computadora, pero digo lo de la mano pensando en el teléfono inteligente. Uh-huh. Entonces el contexto hoy es todo. Uh-huh. Sin fronteras. Es sin fronteras y es todo lo que yo tengo, todo lo que tengo alrededor mío, incluyendo a este elemento que sin moverme de mi casa me ingresan un montón de realidades. Por eso digo en la mano, ¿no? Tal cual. Entonces, evidentemente el contexto social siempre influyó en la vida de las personas y en la vida de las organizaciones y en la estrategia. Hoy con ese componente, uno dice hoy, pero en realidad es un proceso que ha venido avanzando en los últimos años, ¿no? Seguro. No es solo hoy, uh-huh, pero evidentemente el contexto social y global incluye esa información que nos llega. Y cultural, y lo que tiene que ver con valores, con costumbres, con las propias normativas también que inciden, ¿no? en cada ámbito y en el desarrollo. Me da por pensar ahora en el tema del teletrabajo, y vamos ya más puntualmente a esta última publicación, Gestionar sin estar, desafíos en tiempos de home office, donde digamos, había toda una reglamentación, una discusión por reglamentar este teletrabajo, ¿no? El derecho a la desconexión digital, los elementos que se juegan a la hora de disponer en los lugares propios, la composición de los gastos, la compensación por los gastos que se realizan, la reversibilidad, ¿no? Esto de no poder cambiar de virtual a presencial, un montón de cosas que se desprenden de la normativa. Entonces, todo eso va a estar invariablemente en este entorno, ¿no? Sí,
el tema del teletrabajo es un tema muy interesante porque se puso en la mesa, al menos aquí más al sur del continente, se puso sobre la mesa a partir de la pandemia 2020, cuando en realidad el teletrabajo como buenas prácticas laborales, no sé, debe tener 40 años. Digo 40 años por tirar un número para atrás y ponerlo en perspectiva de que a lo mejor muchas de las personas que nos están oyendo ni siquiera tienen esa edad. O sea que no es un tema que lo descubrimos ahora, es un tema que está en la mesa de las organizaciones y en las decisiones gerenciales desde hace muchísimos años. Personalmente vengo escribiendo sobre ese tema, creo que no sé si hace 30, pero hace 25, 28 años, no sé, que vengo escribiendo sobre teletrabajo. O sea que es un tema que lo teníamos analizado, yo personalmente lo había estudiado mundialmente desde todos los lados cuando llega la pandemia 2020. Por eso cuando Granica, concretamente Claudio Giannini, el gerente general de Granica, me propone escribir sobre el tema, le digo, bueno, yo ya escribí mucho sobre el tema, ni siquiera quiero usar la palabra teletrabajo porque quiero darle un nuevo enfoque, porque la realidad nos estaba imponiendo algo distinto que ese histórico teletrabajo, ¿no? Evidentemente los teletrabajos también requieren normativas para el funcionamiento, pero bueno, esas normativas pueden venir de un gobierno o puede ser simplemente normativas internas de una organización que establece una serie de normas y procedimientos y de alguna manera esas normas y procedimientos internos van a regir como si fuera una ley, entre comillas, para el grupo de personas que así se desempeñan. Sí, igual no podrá ser contraria a la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? No, eso nunca. Ninguna norma y procedimiento de una organización puede ser contraria a las leyes del país o región donde se desenvuelve, evidentemente. Es decir, puedes tener condiciones superadoras, pero no superadoras para los colaboradores, pero nunca en contra. O sea que hay que respetar las leyes vigentes en todos los países, eso siempre, ¿no? En materia de teletrabajo o de cualquier otra cosa. ¿Y qué diferencias encontrás, en todo caso, en esta profundidad histórica, ya que es un tema que venís recorriendo desde hace tiempo? ¿Qué diferencia encontraste? Obviamente, en contextos de pandemia se puso como más visible toda esta necesidad y bueno, y se multiplicaron los casos de teletrabajo y de conexión a distancia, ¿no? Sí, lo que la pandemia puso sobre la mesa, y es muy interesante tu reflexión, nos puso sobre la mesa la necesidad de teletrabajar a puestos y personas que a lo mejor no hubieran optado por esta instancia si no fuese por la pandemia. Creo que eso fue el tema de la pandemia. Y a muchas personas que tenían miedo, organizaciones, personas de los dos lados, jefes y colaboradores que le tenían miedo a esa relación digital, bueno, se dieron cuenta que la obligación de la pandemia, o la obligación entre comillas, ¿no? Es decir, la necesidad que impuso casi una obligación en pandemia de trabajar desde el hogar, bueno, se lo empezó a ver como que, bueno, esto ni siquiera está malo, esto es posible. No estoy diciendo que el teletrabajo o el gestionar bienestar sea la solución permanente a todas las situaciones. Bajo ningún concepto esa es la afirmación. Pero sí se descubrió que eso que a lo mejor le teníamos miedo, bueno, era posible. Era posible, claro, claro. Y algunas de ellas pervivirán, van a quedar así, ¿no? Bueno, el tema de gestionar sin estar, que es otro de los libros que tú mencionaste, nos plantea algo que es muy interesante y que tiene que ver con esto que tú dices de que algunas relaciones van a perdurar en esta modalidad. Porque plantea un tema muy, pero muy interesante. Cuando en abril del año pasado a mí de la editorial me plantean, bueno, pero ¿por qué no escribís algo sobre esto? Yo lo primero que hice, y es una cosa que hago habitualmente, fue de alguna manera entre física y también mental, poner sobre la mesa todo lo que nosotros llamamos metodología MAI, que es Martalles International, sobre recursos humanos, y puse como todos los temas y todos mis libros, no literalmente todos, pero sí, se entiende. Como sobre la mesa para pensar, bueno, pero ¿qué
debería de hacerse diferente desde las buenas prácticas en materia de recursos humanos para gestionar sin estar. Y ahí voy uniendo temas que tú planteas con esta realidad. Y la primera reflexión que me vino a la mente, como usando una expresión coloquial que uno dice, me bajó la ficha, o sea, la idea llega, es que si las organizaciones estuvieran trabajando bajo las buenas prácticas, casi no habría que escribir nada nuevo, porque las buenas prácticas plantean una serie de formas de hacer las cosas en las cuales no es necesario que un jefe esté sentado a pocos metros de su colaborador, sino que las buenas prácticas me indican una forma de hacer las cosas donde los jefes y los colaboradores pueden estar en un mismo ámbito o no. Y ahí voy a esto de las buenas prácticas que tú decías. ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Qué son esas buenas prácticas? Son formas de hacer las cosas probadas en el mundo real por empresas reales. Probadas y que dan resultado. En el mundo real, en empresas reales. Es decir, no es una teoría. Una teoría puede ser muy interesante, pero a lo mejor cuando la llevo a la práctica no necesariamente funciona. En cambio, cuando la teoría se probó en empresas reales del mundo real, se transforman en buenas prácticas, porque quiere decir que esto que parece una buena teoría se implementó muchas veces, funcionó muy bien. Por lo tanto, eso a la empresa que todavía no lo está utilizando le debe de dar tranquilidad, que si esta, entre comillas, teoría nueva o forma de hacer las cosas que yo todavía no implementé hasta ahora, se usó en muchos lados, que son empresas reales en las cuales trabajan personas reales como las que yo también tengo en mi propia empresa, bueno, eso quiere decir que estoy más tranquilo para poderlo usar, ¿no? Seguro. ¿Cuáles son esas buenas prácticas de recursos humanos que si yo ya las hubiese tenido implementadas en el 2020, casi no necesitaba escribir algo nuevo? Bueno, no sé, trabajar por objetivos, temas que no sé, que se viene planteando Peter Drucker de la década del 50 del siglo pasado. De nuevo, no son temas absolutamente nuevos, ¿no? Entonces, no sé, trabajar por objetivos, que los jefes prioricen en delegar y en cómo delegar a sus colaboradores y en cómo, no sé, fijarle prioridades. Es decir, todo este tipo de buenas prácticas, si se están llevando a cabo, no sé, lo que decía recién, fijar por objetivos, delegar, entrenar, conocer a mi colaborador, todas estas buenas prácticas, bueno, no importaría entonces si el colaborador lo tengo sentado delante mío a 3 metros o yo estoy en mi casa y el colaborador está en su casa. Y eso es gestionar sin estar. Una nueva forma de hacer las cosas por la cual esa forma de hacer las cosas me permitiría estar trabajando con equipos presenciales y o con equipos a distancia al mismo tiempo. Mira, porque la verdad es que en un mundo de la nueva normalidad es que las organizaciones van a estar compuestas por estos dos grupos de personas. Es muy interesante todo este desarrollo que propones y, digamos, si bien nos remite en lo que nos señalás en tu investigación, que viene de tiempo y de un proceso, en algún aspecto me parece a mí, lo voy a decir de manera común, si se quiere, ¿no? Que hemos evolucionado nuestros comportamientos socialmente hablando. Pienso en otras etapas donde las empresas estaban organizadas de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían casi como una disposición de panóptico, donde estaba el jefe y tenían hasta las oficinas vidriadas para controlar a sus empleados. Y ahora estamos confiando en estas buenas prácticas que a distancia el trabajo se realiza perfectamente. Claro, la figura que tú propones es casi un cómic, ¿no? Evidentemente, en muchas personas, y quizás en muchos que nos estén escuchando a nosotros también, todavía piensen de esa manera, bueno, como que un jefe tiene que estar mirando a las personas para que hagan las cosas. Bueno, todo este tipo de comportamientos están estudiados desde hace muchísimos años. Evidentemente son comportamientos de las personas. Ahora, los comportamientos de las personas empezaron a cambiar mucho antes de que llegara la pandemia.
como decíamos antes, el teléfono inteligente que está en las manos de muchos de nosotros hizo que nosotros, como personas, empezáramos a cambiar comportamientos. Ahora, esos comportamientos que las personas fuimos cambiando, no necesariamente las empresas lo fueron tomando como comportamientos para incluir en sus métodos y procedimientos de trabajo. Entonces, muchas organizaciones seguían trabajando de alguna manera casi respondiendo a la figura del cómic y no respondiendo a una nueva realidad que nos impuso el siglo XXI. Sí, la verdad que a lo que te hago referencia me remite puntualmente a una de las radios, no la voy a mencionar, en la que yo trabajé y que tenía esa disposición, es decir, había un jefe en un lugar central y los estudios estaban, digamos, todos como alrededor y con un cierto control, digo, esto en el caso de las comunicaciones, pero me lo imagino en cualquier tipo de empresa. Esto se ha modificado. Bueno, las radios y los canales de televisión y todos también están trabajando a distancia, por lo tanto, evidentemente, totalmente, se ha modificado y todos han podido comprobar desde la práctica que esas cosas funcionan, ¿no? Exactamente. Bueno, no quiero descuidar algunos otros temas, como por ejemplo, bueno, allí en toda tu exposición vas dejando entrever, digamos, y en este contexto tanto social al que pertenecemos y el global más amplio, el desarrollo de las tecnologías, como ha atravesado todas estas formas también, ¿no? Hablamos de industrias 3.0, 4.0, el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo analizas en tus publicaciones? Bueno, en todos mis libros, no solamente los que mencionamos, sino en todos, incluso me ha obligado a reescribir cosas que ya estaban publicadas, porque ¿qué es lo que la tecnología cambió y que me parece casi más importante que la tecnología en sí? Que son los comportamientos de las personas. Y sobre eso es la materia prima en la cual trabajamos los que estamos en recursos humanos, es decir, trabajamos sobre las personas y lo que hacen las personas. Uh-huh. Las personas en sus distintos roles, puede ser el número uno, en los directores, los gerentes intermedios, los colaboradores, todas las personas que integran la organización evidencian lo que hacen a través de comportamientos. Estos comportamientos son los que han cambiado a partir de la evolución que ha tenido paulatina la web 1.0, la web 2.0. Bueno, estas evoluciones de la tecnología, no sé, antes las primeras PCs eran de escritorio, después vinieron las laptops que eran, no sé, pesaban como 4 o 5 kilos y ahora tenemos una que pesa 1 kilo. Bueno, todos estos cambios de la tecnología, las primeras PCs tenían una capacidad de memoria mínima y ahora tienen unas cantidades de gigas impresionantes. Sí, bueno, todos estos cambios, ¿qué hicieron? Que las personas cambiáramos nuestros comportamientos. Al cambiar los comportamientos de las personas, bueno, cambia cómo se hace la selección, cambia cómo se evalúa el desempeño, cambia cómo se hace la formación. Quizás no cambian los principios básicos. No sé, hace un ratito tú mencionaste la palabra valores y a mí me hizo de nuevo como un clic. Bueno, los valores, en materia de valores, no sé, a mí me gusta trabajar siempre sobre las virtudes aristotélicas, no trabajar sobre los clásicos. Sí. Bueno, esos valores tenemos que llevarlos desde los clásicos al presente. Tal cual. Si yo manejo tecnología y no tengo en cuenta las virtudes aristotélicas, de nuevo me estoy equivocando. Porque en definitiva lo que me va a importar de la tecnología no es la tecnología en sí misma, sino los comportamientos relacionados con la tecnología. Tal cual. Es lo que yo hago a partir de la tecnología. Y apostar por las capacidades de las personas en su desarrollo, ¿no? Porque la tecnología se maneja con personas. Es decir, exactamente. La crearon personas y después la van a manejar personas. Por lo tanto, voy a tener que desarrollar las capacidades, claro, con distintas formas de trabajar. Y, por supuesto, la formación también va cambiando. No podemos hacer la misma formación de principio de siglo XX
bueno, no podemos hacer lo mismo ahora, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero siempre estamos trabajando sobre lo mismo. Sí, y la disposición de nuevas herramientas, que es lo que favorece, agiliza, mejora algunos trabajos, en sí mismo, la herramienta no es ni buena ni mala, sino la utilización que le damos, ¿no? Me remite al pensamiento del epistemólogo Gregorio Klimovsky, que hablaba justamente de esto, ¿no? Esta propuesta de que la herramienta en sí misma o per se no es ni buena ni mala, hay que ver qué utilidad le damos. Sí, a mí me divierte mucho cuando a veces en congresos, en conferencias, no sé, me preguntan, bueno, pero ¿usted qué opina sobre que un selector mire las redes sociales de una persona para hacer un proceso de elección de un candidato final? Bueno, siempre es el análisis de la herramienta per se sin ver al fondo, ¿no? En definitiva. Sí. Y yo les respondo, bueno, pero si yo voy a las redes sociales y veo las publicaciones de alguien es porque esa persona las puso. Lo hizo público, exactamente. No es ni que más yo ni menos. Entré por una cámara oculta dentro de la casa de alguien de manera privada. Claro, claro, lo cual sería inconstitucional directamente, pero digo, si algo es público, es para todos, está a disposición. Entonces, bueno, esos son los comportamientos éticos de unos y otros, ¿no? Que hago con las distintas cosas. Tal cual. Bueno, por último, otro elemento que no querría desconsiderar es el tema de la conciencia ambiental, en la que estamos inmersos socialmente desde hace tiempo también trabajando, ¿no? ¿Cómo ha repercutido en las organizaciones? Hubo cambios de comportamientos tomando los conceptos de, no sé, sustentabilidad o sostenibilidad. Hay un tema que no surgió en esta charla y que lo voy a poner como un tema que es eje de toda mi escritura, digamos, y de toda nuestra metodología de trabajo, que es el eje fundamental, y que de alguna manera lo voy a mencionar para responder tu última pregunta. Todo el eje de mi trabajo, incluso mis primeras publicaciones, y de alguna manera por eso me fui hasta, entre comillas, haciendo conocida, es el tema de gestión por competencias. Sí. ¿De qué se trata gestión por competencias? Es como una organización de cualquier tipo, insisto con esto porque no es solamente para empresas, sino para cualquier tipo de organización, incluso una iglesia, ¿no? Sí. Por decir, o Fuerzas Armadas, de distintos enfoques de son organizaciones no empresariales, sí, exacto. Digo porque hemos trabajado concretamente con iglesias de distinto culto. Está basado en que las organizaciones alcanzan su visión y su estrategia si las personas que la integran tienen determinadas capacidades. Esas capacidades son las competencias de las cuales estoy hablando, sí. Que no estoy hablando de conocimiento, sino de las capacidades de las personas que van más allá de los conocimientos, ¿no? Entonces, esta gestión por competencias, que incluye los valores dentro de esta fórmula, por así decirlo, también tiene en cuenta estos temas ambientales o este enfoque social de las cosas. Entonces, si las organizaciones, cuando definen un modelo de competencias para poder alcanzar su estrategia, desean hacer o conseguir la estrategia contemplando valores como ética o contemplando la responsabilidad social, evidentemente estos conceptos integrarán los modelos de competencias y a partir de que integran los modelos de competencias, así se seleccionarán los nuevos colaboradores, evaluarán el desempeño de los colaboradores que ya la integran y formarán a las personas. Uh-huh. Entonces, el eje para lograr la responsabilidad social será en cómo las organizaciones definen sus modelos de competencias. Okay. Del mismo modo, parte de la organización, entonces. O no sus empresas con valores. Uh-huh. Muy interesante. Sí, conocemos del RCE, la responsabilidad social empresaria, ¿no? Y donde toman una participación esencial con conciencia ambiental, por ejemplo. Entonces, queda claro por tu exposición que desprende un poco de la propuesta de la organización y entonces el acoplamiento de las personas en ese sentido.
Sí, pero acá quiero hacer una advertencia. Si la responsabilidad social que tú mencionas no está incluida en el modelo de competencias, se transforma en algo declarativo, en algo que yo pongo en una declaración pública para que lo lea la sociedad, pero no necesariamente va a estar en los comportamientos de los directivos y de los colaboradores que integran la organización. Muy interesante marcar esto. Y esto es una diferencia que tiene que ver tanto con los temas de calidad, con los temas como de responsabilidad social. Si eso no está integrado en el modelo de competencias, los comportamientos de las personas que integran esa organización no tendrán esa responsabilidad social que decimos tener. Claro. Sumamente interesante, Marta, toda la charla, y además decimos a nuestros seguidores que tenemos para sortear justamente estas 3 publicaciones que hemos mencionado: Formación, Capacitación, Desarrollo, volumen 1, Formación en la Práctica, volumen 2, con Capacitación, Desarrollo, Mirando un Mundo por Venir, y esta última publicación que mencionábamos, En Contexto de Pandemia, Gestionar sin estar, Desafíos en Tiempos de Home Office. Todo esto va a estar promocionado de algún modo en nuestras redes sociales. Y queremos agradecerte especialmente esta participación en Radio File. Nos dejas pensando en un montón de temas, seguramente da para charlar mucho más, pero la verdad es que invitamos también a la lectura a nuestros seguidores de tus libros, ¿no? También a los oyentes los invito a nuestras propias redes sociales de Marta Hayes International, porque ofrecemos también materiales gratuitos, cosas que les van a interesar, una guía de lectura de todos mis libros. Cursos también, ¿no? Creo que eso va a apoyar. Bien, excelente. Recordemos la página martahalles.com, ¿es verdad? Exactamente. Bien. Recordando que el Marta es con la H para que me encuentren. Bien, y Hayes se escribe A-L-I-E-S. Bueno, muy agradecidos por esta conversación, Marta. Muchas gracias a ustedes y muchos saludos a todos nuestros oyentes. Y bueno, estaremos comunicados por las redes sociales, justamente. Este es el mundo en el cual nos movemos. Así es, de eso se trata. Marta Hayes, doctora en Administración por la UBA, contadora pública, speaker internacional, referente regional de recursos humanos, liderazgo, y ya la escucharon en esta interesante nota en Radio File. Seguimos en nuestra programación. Radio File. Aire. Online.